el amor. Ay, qué linda tu mirada serena, ay, qué linda tu caricia tan suave, ay, qué linda tu rostro tan de tu boca preciosa, que me dio aquella noche a la orilla del río. Marcos Vallejo, hoy música por música, estamos viviendo un poco el sentir de los intérpretes de lo que han escrito cada página tan hermosa. Y a la orilla del río, qué hermoso contenido. Una pasión inmensa transmite el escritor, el amor hacia lo más lindo que tiene nuestra vida, la mujer. ¿Puede haber algo más maravilloso que la compañía de una mujer? Yo creo que es muy, muy difícil. Y eso nos hace sentir esta hermosa melodía a la orilla del río, escrita por don Eduardo Casati, con arreglos y música de Pepe Sarmiento. Qué hermosa composición. Vamos a la presentación y le damos la bienvenida ya a don Eduardo Casati, que ya está en línea. Así que adelante, Marcos Vallejo. Mediante el financiamiento multinacional, el liderazgo del Ministerio de Agricultura y Ganadería y administrado por UNOF, se implementa el proyecto de desarrollo integral de la agricultura familiar paraguaya, DIASPA, y gracias a estas organizaciones ya establecemos este contacto telefónico. Buen día, señor Eduardo Casati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ingeniero? Buen día, César. ¿Cómo andamos? Mi amigo, contento. Llegó la lluvia al Chaco. Marlenita está recorriendo justamente el Chaco paraguayo y nos da cuenta de que está cayendo hermosa lluvia en el Chaco. Ella está en este momento en Loma Plata, pero creo que en Filadelfia sigue. Bueno, y de ahí va nuevamente a hacer sus recorridos por otros establecimientos, demostrando las virtudes del conjunto de cosas que puede hacer la empresa privada con los productores, y en esta guerra tan difícil que, venciendo las dificultades con las condiciones climáticas adversas, primero ha comenzado con una creciente totalmente inhabitual. Por otro lado, también los incendios en el Chaco, y luego el último mazazo final, esta sequía de más de 6 meses que ha castigado terriblemente a la producción ganadera, pero los hombres de trabajo no se rinden, siguen adelante, y ahí está el resultado. Se está peleando con la crisis y saliendo adelante don Eduardo Casati. Sí, estamos viviendo un momento muy difícil. Es sorprendente ver que el Paraguay, que es el país de las aguas, tiene su río Paraguay seco. Hay partes que virtualmente se puede cruzar a pie. El puente que nos une con el Chaco da pena mirar, y la sequía realmente es espantosa, y es el precio que estamos pagando por no respetar el medio ambiente. Vamos a hacer un breve repaso de qué es lo que sucedió. A fines del siglo XIX, en 1850, cuando se produce el desarrollo industrial del mundo, el mundo se pasa a un consumo masivo de petróleo, de gas y de carbón como fuente de energía. Y en ese momento no se sabía las consecuencias. Resulta ser que el uso de hidrocarburos da como resultado, es la fuente energética más usada en el mundo, da como resultado la emisión de gases de anhídrido carbónico que producen la alteración del clima y el cambio climático y el calentamiento global.
interfieren en el paso de los rayos solares y altera la frecuencia y el nivel de precipitaciones. Se producen periodos de sequía prolongados o de lluvias excesivas. Hay un calentamiento global del planeta, y eso es sumamente peligroso porque se están descongelando los casquetes polares del polo norte y del polo sur, y eso trae como consecuencia una subida de las aguas del nivel del mar, y hay muchísimas ciudades en el mundo muy grandes ubicadas a la orilla del mar. Vamos a tomar un ejemplo de América. Buenos Aires está sobre el mar, Río de Janeiro está sobre el mar, Nueva York está sobre el mar. En función del grado de calentamiento global y el derretimiento del casquete polar, el nivel del agua del mar puede subir desmedidamente, y eso va a provocar una tragedia de colosales consecuencias. Entonces, ¿qué hizo el hombre? En el año 2011 se reúnen las Naciones Unidas y todos los países integrantes de la misma. Se informa que se debe cambiar el enfoque de desarrollo económico y humano para evitar el calentamiento global, y se comprometen casi todos los países que para el año 2030 se va a sustituir grandemente el uso de combustibles fósiles, que es el gas, el carbón y el petróleo, que es la principal fuente de consumo energético actual, por fuentes de recursos renovables. ¿Cuáles son las fuentes de recursos renovables? En las charlas anteriores habíamos hablado de qué pasaría en el mundo en el año 2050, y haciendo un resumen, habíamos dicho que se va a producir una alteración muy grande en términos de la importancia económica de los diferentes países del mundo. Y de los 7 principales países más ricos del mundo actualmente, que son Estados Unidos, Europa y Japón, solo Estados Unidos va a estar en segundo lugar. Y los países en vía de desarrollo van a ocupar de las 7 principales economías del mundo, 6 van a ser de países emergentes, y solo uno va a ser Estados Unidos, va a ser un país desarrollado. Entonces se produce una alteración del equilibrio mundial, y el ser humano tomó la decisión de contrarrestar el efecto invernadero que se está produciendo, y tenemos que encontrar fuentes alternativas para sustituir a los derivados del petróleo. La China se va a convertir en la primera potencia económica mundial, y la China tiene un problema muy grande. La China no tiene petróleo, pero tiene mucho carbón. Entonces, su principal fuente de su matriz energética es el carbón, que es un producto que ellos tienen. Y el carbón es justamente, dentro de los derivados de los hidrocarburos, el que mayor contaminación produce. Entonces, siendo el país más poblado de la Tierra, con 1.400 millones de habitantes, y teniendo el crecimiento económico más grande del mundo, su Producto Interno Bruto crece al 7% anual hace demasiado tiempo, es el país más contaminante del mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Había dicho en la charla anterior que iba a haber un aumento desmedido de población, y ese aumento desmedido de población se iba a traducir en una necesidad de aumentar significativamente la producción de alimentos, y que el mundo, la mayoría de los países, había ocupado la expansión de su frontera agrícola
pero eso no sería problema porque el salto tecnológico que hay en la genética vegetal permite aumentos significativos de rendimiento en los cultivos. Entonces, ese problema podría ser cubierto. Habíamos analizado también que Paraguay es uno de los pocos países en el mundo que tiene una capacidad prácticamente ilimitada de la expansión de su frontera agrícola, porque siendo un enorme país productor agropecuario, aún siendo un país muy chiquito, está usando el 25% de la región oriental únicamente para producir alimentos. Entonces nosotros podríamos aumentar grandemente nuestros ingresos aumentando el área agrícola, pero también recurriendo a incrementos de tecnología que permita aumentos significativos de rendimiento. Eso por un lado, en términos de producción de alimentos. En términos de producción de energía, también va a haber una alteración radical. Como el uso derivado de petróleo, que es la principal fuente de energía que mueve la economía del mundo, está contaminando desmedidamente el planeta y aparte es un recurso no renovable y está produciendo el calentamiento global. En un Congreso Mundial de las Naciones Unidas, los países se comprometieron a desarrollar gradualmente energías alternativas sustitutivas del petróleo para disminuir el calentamiento global. Y para el 2030 no debía pasarse el calentamiento global de más de 2 grados de temperatura para encontrar un equilibrio que no provocara el derretimiento total de los casquetes polares por calentamiento del planeta, y eso sería un desastre absoluto. Bueno, Paraguay es adherente de ese convenio y los países que más desarrollo tuvieron en este sentido es Europa fundamentalmente. ¿Y por qué? Y porque tienen muchos más años de historia y tienen un nivel de conciencia mucho más grande. Si uno va para Europa, ¿y cuáles son las fuentes de energía alternativas que se están desarrollando? Y las fuentes alternativas son varias, pero voy a citar 2 o 3. Son la eólica del viento, los famosos molinos de viento, que toda Europa está lleno de molinos con unas turbinas especiales, y células voltaicas que captan la energía solar. ¿Y por qué no se hacía antes? Y no se hacía antes porque el desarrollo tecnológico hacía que los costos de esas energías sustitutivas fueran superiores a los derivados del petróleo. Pero hoy día la tecnología que se desarrolló, que básicamente consiste en crear acumuladores de energía de gran capacidad, bajara significativamente el costo de producción. Y explico. Si usamos energía solar para producir energía, vamos a suponer que nosotros tengamos 12 horas de sol, pero 12 horas tenemos de noche. Entonces, ¿cómo producir en forma constante la energía si la demanda es constante, pero la producción es variable? De noche no se produce energía. Entonces, el exceso que se produce de día tiene que ser acumulado en los acumuladores, llamémosle así, que la tecnología generó. Y lo mismo pasa con el viento, aunque no pasa tanto con el viento. Entonces, con el viento también se desarrollaron sistemas de acumulación de energía, porque no todo el tiempo hay viento. Y hay regiones que tienen una cantidad de viento muy grande. Por ejemplo, en América, los ejemplos más llamativos son Canadá, México, Estados Unidos y Brasil. Tienen un potencial de viento enorme. La mayor fuente de energía alternativa de Estados Unidos es la del viento. Y Estados Unidos, que es adherente
del tratado que se firmó en 2011 en Naciones Unidas, modificó con el gobierno actual su política y desincentivó la producción de energías alternativas y se volcó a la producción de derivados del petróleo y se convirtió en el principal productor, no exportador, mundial de petróleo y de gas. Amplíame, don Eduardo, en el próximo bloque, por favor, esto. ¿Listo? Bueno, vamos Marco Vallejo contigo. Porque desde el Crédito Agrícola de Habilitación creemos que el futuro y la reactivación económica del país es Crédito Agrícola de Habilitación. Para brindar hoy con la familia y con los amigos te digo hoy, aristócrata, la mejor caña paraguaya es aristócrata, sí señor. Preparar tragos exquisitos para tus fiestas es lo mejor. Porque la vida es más sabrosa tomando amarilla tradición. Es la mejor caña paraguaya, aquí escapanda y el Aragón. En esta época de sequía, Granusa, excelente nutrición animal. Compasión infinita y encendiste en mi pecho una hoguera de amor. De que tierno es Qué linda mañana, acompañado de esta hermosa melodía a las orillas del río, ¿eh? Está algunas gotas que caen sobre la capital del país. Hace un momento propicio para poder gustar de esta romántica composición a la orilla del río. Adelante, don Eduardo Casati, seguimos escuchando. Sí, bueno, entonces, en resumen, en base a todo lo que dijimos, la economía mundial se desarrolló en base al uso de los derivados del petróleo, que resulta que son no renovables porque son finitos, en algún momento se van a acabar. Entonces hay que buscar, y son sumamente contaminantes, y se produce el calentamiento global y los desajustes climáticos que estamos mencionando, que pasó en Paraguay: inundaciones, sequías, quemas, falta de lluvia. Y bueno, y vamos a ver cuál es el porcentaje ahora a nivel mundial de las fuentes energéticas primarias. El petróleo constituye el 32% de la energía mundial. El carbón mineral, que es sumamente contaminante, que es el que usa China, el 27%. Y el gas natural, que es mucho menos contaminante que el carbón, el 22%. O sea, si sumamos 32 más 27 son 60, más 22 son 82% del uso de la energía mundial es contaminante en este momento. Y después viene como fuente alternativa una cosa que es llamativa, la biomasa, que es la madera que usan los países subdesarrollados, y la quema de basuras, que es el 10%. La energía nuclear es solo el 5%. Y la hidroeléctrica, que es no contaminante, es solamente el 2.5%. Y acá voy a analizar un fenómeno mundial en el año 66, creo que fue cuando se produce la guerra árabe-israelí. Se había creado la OPEP y la OPEP hace un embargo a la exportación mundial de petróleo y las economías de todo el mundo colapsan. Los precios del petróleo suben desmedidamente, sube 1 a 2 a 4 a 8 a 16 a 32 dólares. Los países árabes corren ríos de dinero y
yo recuerdo que era jovencito cuando eso, estaba sumamente preocupado por mi país. Yo decía, ¿cómo vamos a hacer nosotros, que somos un país chico y pobre, para hacer frente a estos aumentos desmedidos de petróleo que se están dando? Nuestra economía no da para pagar estos precios. Bueno, y lo que sucedió es, el argumento que usaban era que el petróleo era un recurso finito y que se estaba por acabar, por eso que había que subir los precios. Mentira. Como tenían un monopolio de la producción mundial de petróleo, fijaban los precios que querían y subían desmedidamente los precios. Y eso trajo un beneficio temporal para ese tipo de países exportadores de petróleo. Y después vino la revancha. Al ser el petróleo muy caro, se hicieron prospecciones mundiales y se descubrió enormes cantidades de petróleo en muchísimos países del mundo y se aumentó significativamente la producción y los precios que estaban en 32 cayeron a $8 nuevamente, y muchos países petroleros que teniendo enormes ingresos, por ejemplo Venezuela, por la exportación de petróleo, recurrieron indebidamente, sin ninguna necesidad, al endeudamiento. Y a fines de toda esa enorme masa de dinero que generó el aumento del petróleo, los países árabes, que eran fundamentalmente los propietarios del petróleo, no sabían qué hacer con tanta plata. Colocaron en los bancos, que eran los que decían ellos que sabían manejar el dinero, ¿cierto? El único país que no hizo eso fue Kuwait, que invirtió en las mejores compañías del mundo. Hay una división muy marcada entre todos los países árabes productores de petróleo y Kuwait. Los países árabes dijeron, ¿quiénes manejan mejor el dinero? Los bancos. Kuwait dijo, ¿quiénes manejan mejor el dinero? Las empresas más exitosas del mundo. Entonces compró el 33% de las acciones de las principales compañías del mundo y mandó su gente para capacitarle en el manejo del marketing y de la producción de esas compañías. Entonces, después, ese exceso de dinero que existía en los bancos fue volcado al mercado financiero y había mucha facilidad de los países de obtener préstamos. Y los países irresponsablemente recurrieron a endeudamientos que no utilizaron adecuadamente y se produjo un momento en que los países no tenían capacidad de pago y se produce lo que se llamó la generación perdida, que es la década de los 80. En esa época estalla una crisis financiera y a nivel mundial, a nivel global, se estudian medidas para bajar las tasas de interés, aumentar los plazos y ver cómo podía pagarse la deuda, porque si no iba a haber una crisis económica mundial de consecuencias insospechadas. Bueno, ese es el origen y eso se repite con cierta frecuencia, esa alteración de los precios del petróleo por razones políticas. Hace poco vimos una confrontación entre Arabia Saudita y Rusia por el liderazgo de la producción de petróleo, que habían llegado a un acuerdo que iba a limitar. Cuando vino el COVID, hubo una disminución significativa de la demanda de petróleo porque se paralizó el mundo, pero la producción no disminuyó, entonces había un exceso de oferta y los precios cayeron brutalmente. Y en lugar de regular, restringir la producción para mantener los precios, se enfrascaron en una lucha, Arabia Saudita con Rusia, de bajar aún más los precios de petróleo a ver quién aguantaba más. Y se produjo todo lo que todo el mundo conoce que pasó, que no había capacidad de almacenamiento del petróleo y a uno le pagaban por retirar petróleo gratis. Bueno, son cosas de loco. Como ese es un recurso renovable, no renovable, y tiene fluctuaciones de precio, a principios, a fines de los años 60, ¿qué pasó con nuestros países? Y eso le vino muy bien a Paraguay. Los países que no tenían petróleo, como Paraguay y Brasil, Colombia tenía, pero no tenía suficiente petróleo, Argentina,
tenía bastante petróleo, pero se inician las construcciones de las grandes represas hidroeléctricas. O sea, el desarrollo económico del Paraguay se origina en la crisis del petróleo del año 66. Ahí se firma Itaipú, que le da a la economía paraguaya un vuelco total. Se firma posteriormente Yacyretá, que significan grandes inversiones de dinero en el país y cambian la situación financiera del país. Se produce un aumento de inversiones muy grande, el Producto Interno Bruto del Paraguay crecía al 10% anual, la tasa más alta del mundo. Expliqué en algunos programas anteriores que la diferencia de precios de tierra entre Paraguay y Brasil era muy significativa, y toda la gente, los agricultores del lado brasilero, cuyas tierras fueron inundadas en una gran extensión, vieron que en el Paraguay las tierras costaban 20 veces menos, 10 veces menos, y vinieron a comprar tierra en Paraguay, a instalarse en Paraguay. Hicieron una revolución agrícola que es la que hoy tenemos. Transformaron la economía paraguaya de ser un país sumamente precario. Paraguay se convierte en una potencia agrícola de primer orden. Bueno, ¿cuál es el paso siguiente? El paso siguiente es que los países se comprometen para el año 2030 a disminuir drásticamente la emisión de gases de petróleo y desarrollar fuentes alternativas. Dije en una de las charlas anteriores que las fuentes alternativas más usadas son la eólica, la del viento, la de las corrientes oceánicas, la geotérmica y la nuclear, que antes estaba satanizada porque los residuos radioactivos no podían ser tratados. Hoy día los mismos ambientalistas más progresistas reconocen que la energía nuclear tiene la gran ventaja de que no es contaminante con el ambiente. Si bien la parte radioactiva no puede ser procesada en su totalidad, pero hubieron avances significativos en el procesamiento de los desechos radioactivos, y hoy día Francia es el país con mayor tecnología y procesa prácticamente los desechos nucleares de todo el mundo en un 97%. Y lo que no puede procesar se guarda en unas zonas que ellos tienen montañosas, cavan unas cavernas muy grandes y entierran en cemento hasta que se descubra la tecnología. Bueno, pero ¿qué estamos haciendo ahora? Y ahora lo que tenemos es la posibilidad de generar todo un mundo de negocios nuevos. En Europa está todas las nuevas construcciones de todos los edificios. Los vidrios son paneles solares que captan energía para su autoconsumo. Todas las nuevas casas que se construyen tienen techos que tienen paneles solares para captar energía y para que la calefacción de la casa y la electricidad de la casa se maneje con la energía que ahí se genera. ¿Y por qué es eso hoy posible? Porque los costos de la producción de la energía alternativa, del viento y del sol, son muchísimo más baratos ahora que antes por la tecnología que se desarrolló. Entonces pueden competir eficientemente con el petróleo. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con Paraguay? Vamos a llegar al tema ahora porque creo que ese es el tema de nuestra charla hoy. Paraguay tiene un enorme potencial hidroenergético, monstruoso. Es el país con el mayor nivel de energía eléctrica per cápita del mundo y tiene un gravísimo problema. Su matriz energética, la cantidad de energía que produce, fundamentalmente es hidroeléctrica. El 47% de la energía que se produce en el país es energética, es hidroeléctrica. El 33% es biomasa,
¿Qué es biomasa? Son leñas que se cortan. No se puede cortar más en la región oriental del Paraguay montes, pero sí se puede cortar el sotobosque, las capas inferiores de los montes sí se pueden cortar, o las ramas que nos sirven. Y bueno, y el 20% de la matriz energética es derivados del petróleo. Eso es lo que produce 47% de energía eléctrica, hidroenergía, 33% de biomasa, que es leña, y 20% de derivados de petróleo. Pero lo que se usa es inversamente proporcional a lo anterior. El Paraguay solo usa el 16% de la energía hidroeléctrica que produce. Y el principal componente de generación de energía es la leña, la biomasa, que es el 44%, y de derivados del petróleo el 40%. Entonces, ¿qué está haciendo Paraguay? Y esa es una equivocación muy grande de su política económica. Paraguay está vendiendo su energía hidroeléctrica a precios establecidos y fijos, mucho más barato que lo que le cuesta comprar el petróleo. Vende su energía, genera $2.000 millones al año, que es el 25%, el 20% de sus exportaciones. Pero como vende su energía, ¿cómo sustituye esa energía? Y sustituye con biomasa y sustituye con derivados del petróleo. Y los derivados del petróleo, que es lo que usa Paraguay para su desarrollo industrial y vehicular, cuestan mucho más caro que la hidroelectricidad. O sea, estamos vendiendo un producto abundante que tenemos a un precio mucho más barato y a un precio estable, para comprar combustible a un precio mucho más caro y que es variable con el tiempo. Hay momentos que es barato, hay momentos que es muy caro. Bueno, esa política tiene que ser revertida. ¿Y por qué sucedió eso? Sucedió por dos razones. En primer lugar, cuando se firma Itaipú, la política del gobierno fue que los ingresos provenientes de la venta de energía se destinaran exclusivamente a la inversión en infraestructura del país. O sea, nosotros teníamos que solucionar tres problemas. Nuestro problema vial para interconectar todo el territorio nacional a ser productivo, mejorar significativamente nuestro nivel de educación, creando escuelas, mejorando la calidad educativa y mejorando significativamente nuestro sistema de salud. Amplíame, Eduardo, en el próximo bloque. Esto es apasionante, este tema. ¿Será que en cierta medida se ha cumplido con este objetivo? Ya analizamos en los últimos minutos contigo, después del corte, don Eduardo, ¿eh? Sí. Bien. Vamos, Marco Vallejo, contigo. Radio La Unión, R800 AM. El crédito agrícola insta a los emprendedores a formalizar esos labios tan dulces que me estaban ardientes de tratarlo. Bien, de Eduardo Casati. Tenemos 10 minutos finales del programa Amanecer Agropecuario, así que este tema tan interesante, que estás tocando puntos estratégicos en lo que es la vida de un país, y al fin y al postre analizando también la situación a nivel mundial. Así que te escuchamos en estos 10 minutos finales en Amanecer Agropecuario, don Eduardo Casati. Bueno, vamos a hacer un cierre con un resumen que es muy importante. En resumen, Paraguay, teniendo una enorme cantidad de energía hidroeléctrica a un precio fijo y relativamente muy bajo, vende para generar su ingreso, su energía hidroeléctrica, consume solo el 12% de la energía que produce
y para sustituir el déficit energético que tiene, recurre a la leña, que no es sostenible en el tiempo porque es un recurso que se va a agotar a no ser que se hagan reforestación, y a la importación de derivados del petróleo cuyo costo es mucho más caro y es contaminante. Entonces, los ingresos que originalmente estaban previstos para crear la infraestructura del país pasan al presupuesto nacional, y al pasar al presupuesto nacional, el país aumenta desmedidamente el número de empleados públicos. O sea, en 15 años el Paraguay o 20 años el Paraguay dilapidó la oportunidad de ser un país sumamente desarrollado con una infraestructura de carreteras, de salud y educación totalmente distinta, porque tenía los recursos suficientes para hacer el cambio que el país necesitaba para ser un país en desarrollo. Y gastó o malgastó todo ese dinero en un despilfarro político vergonzoso y de falta de ética, en un número desmedido de empleados públicos. Hoy día tenemos 300.000 y hay estudios que dicen que con 200.000 empleados públicos es rete que es suficiente. Bueno, ¿qué hace el país entonces? ¿Qué hace la ANDE entonces? La ANDE estudia el potencial de energía, como firmó el Convenio de Naciones Unidas de 2011, hace un estudio sobre su alternativa de generación de energía renovable. Y, oh gran sorpresa, resulta que el Paraguay tiene un potencial de generación de energía renovable en dos sectores sumamente importantes. En la energía solar, que todo el norte del país, Alto Paraguay, Boquerón, Alto Paraná, Amambay, San Pedro, Canindiyú, tienen un enorme potencial de generación de energía solar. Y ese potencial es de 1.850 a 2.000 gigawatt hora por año. Es muy, muy alto. Y una cosa sorprendente, tiene un enorme potencial. Y esos picos de generación de energía solar están dados, obviamente, en primavera-verano y disminuyen en otoño e invierno, que hay menor cantidad de luz solar. Pero lo mismo, es enorme la capacidad de producción que tiene. Y lo más llamativo y sorprendente del análisis que hice es que la energía eólica del viento duplica la capacidad de generación de energía solar. Habíamos dicho que la capacidad de producción de energía solar era de 1.800 a 2.000 kilowatt hora por año. Y sin embargo, la energía eólica es 3.500 o 4.500, el doble. Entonces, ¿qué tiene que hacer Paraguay ahora y qué ventaja tiene? En primer lugar, Paraguay tiene que sí o sí construir Corpus, Itatí y Tacorá, que son represas muy grandes, que pueden dinamizar muchísimo la economía y que son de fuentes renovables. En segundo lugar, Paraguay tiene 14 ríos interiores donde se pueden construir 18 represas, que implica, dije muchas veces, mucho desarrollo regional. Ahora viene una cosa que es muy importante y nadie habla. Si nosotros tenemos este potencial y la tecnología hace que hoy día las fuentes de energía eólicas y solares sean sumamente competitivas con el petróleo, nosotros tenemos que llamar a licitaciones internacionales y que participen las empresas privadas en proveernos el servicio para que Paraguay siempre tenga energía. Porque hay dos tipos de estudios diferentes que se hicieron en el Paraguay. Hay un estudio que dice que si aumenta que la tasa de consumo de energía del país está subiendo tan aceleradamente al 7% anual, que en el mediano plazo Paraguay, a pesar de la enorme cantidad de energía que tiene, podría quedarse
sin energía, o sea, toda la energía que nosotros disponemos de Yacyretá y de Itaipú, si nosotros la usáramos a la tasa actual de aumento de consumo para el 2030 o 2040, nos quedaríamos sin fuente de energía, que es la base del desarrollo económico de un país. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y tenemos que construir Corpus, tenemos que construir Tatita, Corá, tenemos que construir las represas en los ríos interiores, y tenemos que aprovechar el enorme potencial de energía eólica y de energía del viento que tiene el país. ¿Qué ventaja tiene eso? Y voy a explicar una cosa que no leí en ningún lado, pero es obvio entender. Cuando yo genero electricidad en Itaipú, se construyeron 2 líneas de 550 megas que vienen de Itaipú a Asunción y una línea de 220 al Chaco. Se construyó una línea de Yacyretá de 550 y una línea de 220 al Chaco. Son 800 kilómetros de línea de tendido eléctrico que nosotros tenemos que hacer para llevar energía al Chaco. Eso tiene un costo altísimo. Le digo el costo, cuesta $350 millones cada línea de transmisión, sin considerar las subestaciones y todo lo demás que hay que hacer. Pero si yo construyo una infraestructura de energía solar y eólica en el Chaco, yo no necesito llevar 800 kilómetros la línea de transmisión. Está en el lugar y se usa ahí. Y hoy día el nivel de tecnología que hay es espantoso. Nosotros no tenemos más idea. Hay bombas solares o bombas de agua que funcionan con energía solar. Hay bombas de extracción de pozos que figuran con energía solar. Hay calefactores que funcionan con energía solar. Hay molinos, que los molinos modernos, sumamente eficientes, no se están construyendo o usando todavía en Paraguay, pero se puede construir. Muchas empresas petroleras, como Repsol, por ejemplo, que es una empresa española muy fuerte, al ver la situación económica mundial y la tendencia mundial, está tendiendo a modificar sus inversiones. En lugar de seguir invirtiendo en petróleo, como se sabe el daño que está causando, se está generando una fuerte inversión en energía eólica y en energía solar. Uno de los programas más grandes de Chile es una inversión de $5.000 millones que Repsol firmó contrato con el gobierno de Chile para producirle energía eólica y solar en la zona del desierto de Atacama, que es donde más luz solar tienen, y Chile tiene la ventaja de que al estar en la cordillera de los Andes hay una corriente de aire que va del sur hacia el norte, que genera vientos con un potencial muy alto. ¿Y por qué? ¿Qué otra ventaja tiene? Que en Chile, al igual que en la Argentina, Bolivia y Perú, son los únicos países que tienen enormes cantidades de litio. El litio es un mineral que se usa para hacer las nuevas baterías. Y como en el futuro cercano todos los coches van a ser eléctricos, Europa dentro de 5 años ya elimina todo el diésel y tiene una disposición de que los coches tienen que ser todo eléctricos. Nosotros, que tenemos un exceso de energía eléctrica, tenemos que estimular el uso de coches eléctricos, usar nuestra electricidad para cargar la batería de los coches, en lugar de estar comprando petróleo de afuera, que sale mucho más caro. Interesante, don Eduardo, pero es algo apasionante todo esto, y yo creo que tenemos que ampliar esto, don Eduardo, en otro próximo capítulo, porque se nos fue la hora, lamentablemente, don Eduardo. Se nos fue la hora, pero quiero señalar una vez más una cosa en este país de pesimistas. Sí. Nunca escuché hablar del enorme potencial de energía solar y energía del viento que tiene Paraguay.
y estoy contando una cosa que es muy racional. Esa energía que se genere está localizada. Entonces, si yo instalo en el Chaco grandes paneles solares y grandes molinos de viento de los modernos, yo me estoy ahorrando un enorme costo de líneas de transmisión. Exacto. No solo es competitivo en términos de costo, sí, sino en términos de transmisión, porque me ubico en el lugar donde se usa. Claro, claro, al menos hoy día que hay tanta queja porque la agricultura actual exige mucho el uso de energía y en el Chaco muchas veces hay quejas sobre la insuficiencia de servicio. Muchas gracias, don Eduardo, por tu participación. Bueno, César, gracias a ustedes. Agendamos de vuelta algo que guarda relación a todo esto para el próximo capítulo. Muy amable, gracias. Bien, Marcos Vallejo, ponemos punto final a la transmisión de la fecha y volvemos mañana a las 4 de la mañana, de ser posible. Han sido ustedes muy amables, muchas gracias y continúen en sintonía de La Unión con las informaciones de primera mano del Departamento de Prensa. Gracias.